¿Por qué un hombre tan brillante, tan educado, tan fervoroso en la ley, se volvió el terror de los cristianos? ¿Qué puede hacer que alguien crea que está sirviendo a Dios mientras encarcela y asesina a inocentes? ¿Y qué fuerza invisible podría transformar a ese mismo perseguidor en el más grande apóstol de Cristo? Su nombre era Saulo. Nació en Tarso de Cilicia, una ciudad importante del Imperio Romano. Era ciudadano romano por nacimiento, pero también judío de pura cepa, de la tribu de Benjamín. A temprana edad fue enviado a Jerusalén, donde estudió bajo el famoso maestro Gamaliel, uno de los más respetados doctores de la ley. Saulo no era cualquier joven, era celoso, inteligente y apasionado por el cumplimiento exacto de la Torá. Pero había algo que le hervía la sangre. Un pequeño grupo de seguidores del llamado Jesús de Nazaret comenzaba a extenderse como fuego entre los judíos. Decían que ese Jesús, crucificado como un maldito, era el Mesías. Hablaban de su resurrección, hacían milagros. Y lo más blasfemo, decían que ya no era necesario el templo, ni los sacrificios, ni las tradiciones de los ancianos. Para Saulo, esto era intolerable. Un ataque directo al corazón del judaísmo. Por eso, cuando estalló la persecución en Jerusalén, él no se escondió. Estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir. No arrojó la piedra, pero custodió los mantos de los que lo hicieron, aprobando con frialdad el asesinato. Desde ese día, algo se encendió dentro de él. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, los metía en la cárcel. Su fama creció tanto que muchos cristianos huían al oír su nombre. Y sin embargo, él estaba convencido de que hacía lo correcto, que su celo era por Dios, que su furia era santa, hasta que decidió ir más allá de Jerusalén. Pidió cartas a los sumos sacerdotes para ir a Damasco, una ciudad lejana donde se sabía que los seguidores del camino se estaban multiplicando. Quería atraparlos, esposarlos y llevarlos de regreso a Jerusalén. Era un viaje largo, pero su corazón ardía. Saulo no lo sabía, pero en ese camino su vida estaba a punto de colapsar. Lo que creía que era luz iba a quedar desnudo como oscuridad, y Dios ya lo estaba esperando. El sol caía con fuerza sobre el desierto de Siria. Saulo cabalgaba decidido, con los ojos puestos en el horizonte. Iba acompañado de otros hombres, probablemente soldados o ayudantes del Sanedrín. Llevaba consigo autoridad oficial, las cartas que lo facultaban para arrestar a los cristianos de Damasco. En su mente había convicción, en su corazón justicia, y sin embargo, el cielo tenía otros planes. Cuando ya se acercaban a la ciudad, ocurrió lo impensable. Una luz resplandeciente lo envolvió de repente, más brillante que el sol de mediodía. Saulo cayó al suelo, cegado, desorientado, aplastado por el poder de lo que no entendía, y entonces una voz retumbó desde el cielo, clara, directa, inconfundible. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El terror le atravesó el alma. Esa voz no era humana. Era santa, majestuosa, personal, pero también dolorosa, porque no hablaba a todos, hablaba a él, al perseguidor, al violento. «¿Quién eres, Señor?», preguntó temblando. La respuesta fue un golpe al alma. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Jesús, el mismo nombre que odiaba, el mismo que tantos decían haber visto resucitado, el que él creía muerto y maldito. Ahora le hablaba desde el cielo: «Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Sus acompañantes escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Estaban mudos de espanto. Saulo, al abrir los ojos, descubrió que estaba ciego. No veía nada. Aquel que se creía guía de ciegos, ahora era llevado de la mano como un niño. Durante 3 días estuvo así, sin ver, sin comer, sin beber, en una casa de Damasco, en completo silencio. Las palabras de Jesús resonaban sin cesar en su mente. Jesús, vivo, Jesús, el Señor. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido, se derrumbaba como polvo. Mientras tanto, Dios hablaba a otro hombre.
un discípulo fiel de Damasco, llamado Ananías. El Señor lo llamó en visión. Ananías, heme aquí, Señor. Ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Busca a un hombre llamado Saulo de Tarso. Ora por él, porque ora, y he mostrado que tú vendrás y pondrás tus manos sobre él para que recobre la vista. Ananías quedó paralizado. Señor, he oído mucho de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero la respuesta de Dios fue clara, poderosa, inapelable. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo, el perseguidor, estaba a punto de convertirse en un apóstol. Ananías respiró hondo. Cada paso que daba por las calles de Damasco parecía pesar como plomo. ¿Cómo ir a ver al hombre que podía arrestarlo o matarlo? ¿Cómo confiar en alguien con tanta sangre en las manos? Y sin embargo, Dios había hablado. Y si Dios lo decía, debía obedecer. Finalmente llegó a la casa de Judas, subió las escaleras, tocó la puerta. Allí estaba él, Saulo, sentado en la oscuridad, con el rostro hundido, los ojos apagados. El mismo rostro que había sembrado terror en Jerusalén, ahora estaba roto, vacío, completamente vencido. Ananías se acercó y lo llamó hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y entonces, al poner sus manos sobre él, ocurrió algo sobrenatural. Cayeron de sus ojos como escamas, y Saulo volvió a ver, no solo con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Lo que antes no entendía, ahora lo veía con claridad. Jesús era real. Jesús era el Mesías. Jesús era el Hijo de Dios. Saulo se levantó. Fue bautizado inmediatamente. Lavó sus pecados en el nombre de aquel a quien había perseguido. Comió algo, recobró fuerzas, pero no quiso esperar más. En cuestión de días, entró en las sinagogas de Damasco. Y allí, con el mismo ardor con el que antes atacaba, ahora predicaba diciendo: Jesús es el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban atónitos. ¿No es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban ese nombre? ¿No vino aquí precisamente para arrestarlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero no podían resistirle. Su conocimiento de la Escritura era profundo, su pasión era real, y ahora había cambiado de lado. Saulo confundía a todos, demostrando con claridad que Jesús era el Cristo, el traidor de los fariseos, el defensor de los que perseguía. Su sola presencia era un terremoto en el mundo judío, y aunque había recibido luz, la sombra del rechazo ya lo esperaba. Los judíos en Damasco, llenos de rabia, comenzaron a planear su muerte. Vigilaron las puertas de la ciudad día y noche, decididos a asesinarlo. Pero los discípulos, sabiendo el peligro, lo ayudaron a escapar de manera insólita. Lo bajaron por una muralla, en una canasta. Así, de noche, entre cuerdas, el antiguo perseguidor escapó como un fugitivo, no con poder, no con gloria, sino con temor y fe. Dios lo estaba preparando, pero aún faltaba un camino largo de soledad, transformación y fuego. Saulo llegó a Jerusalén. Volvía como otro hombre, pero no como un héroe. Para muchos discípulos, su nombre aún olía a sangre, a miedo, a traición. Intentó unirse a ellos, pero nadie le creía. ¿Y si era una trampa? ¿Y si solo fingía para descubrir a los creyentes desde dentro? Una vez más, parecía estar solo, hasta que Dios levantó a un hombre, Bernabé. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, fue quien se atrevió a escucharlo. Lo llevó ante los apóstoles. Contó cómo en el camino a Damasco había visto al Señor, cómo había hablado con él, y cómo en esa ciudad había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Gracias a Bernabé, Saulo fue aceptado.
empezó a moverse con libertad entre los hermanos y a predicar abiertamente en Jerusalén. Discutía con los judíos helenistas, los mismos que habían matado a Esteban. Pero pronto, ellos también procuraron matarlo. Los hermanos, al enterarse, decidieron enviarlo a Cesarea y de allí a su ciudad natal, Tarso. Durante un tiempo, Saulo desaparece del relato. No hay multitudes, no hay milagros, solo un silencio que forja carácter. Años después, en la ciudad de Antioquía, Dios volvió a poner su mirada en él. Allí, un gran número de gentiles estaba creyendo. Y Bernabé, al ver el crecimiento, pensó en alguien que podría ser clave. Fue a buscar a Saulo, subió hasta Tarso, lo encontró y lo trajo a Antioquía. Durante un año entero enseñaron juntos en esa ciudad. Y fue allí, en Antioquía, donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. El hombre que antes destruía la fe, ahora la edificaba. Pero aún no era el final, era solo el principio, porque una palabra divina estaba por caer como fuego. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así, con ayuno, oración e imposición de manos, la iglesia los envió. Y el primer viaje misionero de Pablo comenzó, sin palacios, sin ejércitos, solo con la fuerza del Espíritu y el mensaje de la cruz. El mundo estaba a punto de temblar porque el apóstol a los gentiles acababa de despertar. El barco zarpó desde Antioquía. Pablo, como ahora comenzaba a ser conocido, especialmente entre los gentiles, y Bernabé llevaban consigo a Juan Marcos, joven discípulo. Su destino, las naciones. El mensaje del Evangelio no podía quedarse en Jerusalén. Debía atravesar mares, culturas, imperios. El primer lugar, Chipre. Allí recorrieron ciudades hasta llegar a Pafos, donde se encontraron con un procónsul romano llamado Sergio Paulo, un hombre sabio, interesado en oír la palabra de Dios. Pero no todos estaban felices con esto. Un hechicero, Elimas el mago, trató de desviar al gobernador de la fe. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y le dijo: «Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesas de torcer los caminos rectos del Señor. He aquí, la mano de Dios está contra ti, y quedarás ciego por un tiempo». En ese mismo instante, una niebla lo cubrió y Elimas quedó ciego. Sergio Paulo, al ver lo ocurrido, creyó, maravillado de la enseñanza del Señor. Pero no todos los caminos serían así de victoriosos. En Perge de Panfilia, Juan Marcos abandonó la misión y regresó a Jerusalén. Pablo lo sintió como una traición, y mientras avanzaban hacia las regiones de Asia Menor, los peligros crecían. En Antioquía de Pisidia, Pablo predicó en la sinagoga con poder. Habló de la historia de Israel, de David, y de cómo Dios había levantado de entre los muertos a Jesús, el Salvador prometido. Muchos judíos y gentiles creyeron, pero otros se llenaron de celos. Los líderes judíos instigaron a las autoridades, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la ciudad. Pero ellos, sacudiendo el polvo de sus pies, siguieron adelante. El fuego no se apagaba. En Iconio predicaron de nuevo. Se formó una gran división. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, y cuando supieron que planeaban apedrearlos, huyeron a Listra y Derbe. Allí, en Listra, ocurrió algo que haría que Pablo pasara de ser adorado a ser casi asesinado. Había un hombre cojo de nacimiento. Nunca había caminado. Pablo, al mirarlo fijamente, vio que tenía fe para ser sanado, y con voz fuerte le gritó: «Levántate derecho sobre tus pies». El hombre saltó y comenzó a andar. La multitud, al ver esto, quedó fuera de sí. Dijeron en lengua local: «Los dioses han descendido en forma humana», y comenzaron a llamar a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Querían ofrecerles sacrificios, adorarlos, pero ellos rasgaron sus ropas y gritaron: «Somos hombres como ustedes, y les anunciamos que se conviertan del Dios falso al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar». Pero esa euforia pronto se volvió odio. Judíos de Antioquía e Iconio llegaron, asusaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad,
pensando que estaba muerto. Su cuerpo yacía ensangrentado, pero Dios no había terminado con él. Los discípulos lo rodearon y Pablo se levantó, herido, pero no vencido, maltratado, pero aún con fuego en los ojos. Y al día siguiente volvió a entrar a la ciudad. Nada, ni la muerte, ni el rechazo, ni el dolor detendrían a Pablo de Tarso. El evangelio se extendía con poder. Gentiles de todas partes creían, abandonaban ídolos y seguían a Jesús. Pero con la expansión también surgieron las preguntas más difíciles. ¿Debían los gentiles guardar la ley de Moisés? ¿Debían circuncidarse para ser salvos? Algunos creyentes de origen fariseo decían que sí. Para ellos, la fe en Jesús no anulaba la ley, sino que debía sumarse a ella. Pero para Pablo y Bernabé, esto era una traición al Evangelio. La tensión crecía. El cuerpo de Cristo comenzaba a dividirse. Era el momento de decidir, y lo hicieron en un concilio en Jerusalén. Los apóstoles y ancianos se reunieron. El ambiente era tenso. Las voces se alzaban. Unos decían: es necesario que se circunciden y guarden la ley. Otros, como Pablo y Bernabé, contaban los milagros y conversiones entre los gentiles sin haberles impuesto la ley. Entonces, Pedro se levantó. Su voz, cargada de autoridad y experiencia, hizo silencio en la sala. Hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió para que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. ¿Por qué tentar a Dios, imponiendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Más bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, de igual manera que ellos. Un silencio santo cubrió la sala. Luego habló Jacobo, el hermano del Señor y líder de la iglesia en Jerusalén. Él resumió la decisión final basada en las Escrituras. No inquietemos a los gentiles que se convierten a Dios. Solo les escribiremos que se aparten de la idolatría, de la fornicación y de la sangre. El concilio terminó con una carta de paz. Una victoria para el Evangelio de la gracia. Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía con ese mensaje y la iglesia se alegró. La unidad había sido preservada por ahora. Pero aún quedaban pruebas más personales. Las divisiones no solo venían de doctrinas, también de decisiones humanas. Pablo se preparaba para un segundo viaje misionero. Quería volver a visitar a las iglesias que habían fundado. Bernabé también, pero quiso llevar de nuevo a Juan Marcos. Pablo se opuso firmemente. Aquel joven los había abandonado en el primer viaje. ¿Cómo confiar de nuevo? La discusión fue tan aguda que se separaron. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre. Pablo eligió a Silas y salió hacia Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. 2 caminos, 2 siervos, 2 rutas, con el mismo propósito, hacer avanzar el reino. Y en medio de esa nueva jornada, Pablo hallaría a un joven que marcaría su vida para siempre. Su nombre era Timoteo. Pablo avanzaba por Asia Menor junto a Silas y Timoteo, fortaleciendo a las iglesias, proclamando a Cristo. Pero algo extraño ocurrió. El Espíritu Santo les prohibía entrar en ciertas regiones. Intentaron ir a Bitinia, y el Espíritu de Jesús no se los permitió. Un muro invisible, una dirección detenida por el cielo mismo. Confundido pero obediente, Pablo descendió hasta Troas, una ciudad costera. Allí, mientras oraba y esperaba, tuvo una visión. Un hombre macedonio, de pie, le rogaba con urgencia: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo entendió. Era Dios abriéndole las puertas de Europa. El Evangelio estaba cruzando un nuevo continente. Así se embarcaron y navegaron hasta llegar a Filipos, una colonia romana, principal ciudad de Macedonia. Allí, al no encontrar sinagoga, buscaron un lugar de oración junto al río y encontraron a un grupo de mujeres reunidas. Entre ellas estaba Lidia, vendedora de púrpura, temerosa de Dios. Pablo le habló de Jesús y el Señor abrió su corazón. Ella creyó y fue bautizada, junto con su casa. El Evangelio había entrado a Europa por una mujer.
Pero como siempre, el avance del reino traía oposición. Un día, una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación». Aunque decía la verdad, era un espíritu de oscuridad. Pablo, molesto en su espíritu, se volvió y dijo: «En el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella». Y en ese mismo instante, el espíritu salió. Los dueños de la muchacha, al ver que perdían su fuente de ganancias, arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades. Los golpearon, los azotaron y los arrojaron al calabozo interior. Con los pies en el cepo y la espalda abierta por los látigos, la noche cayó sobre ellos. Pero en lugar de quejarse, cantaban. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Los presos los escuchaban. Y entonces, un gran terremoto sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. El carcelero, despertando, creyó que los presos habían huido y sacó su espada para matarse. Pero Pablo gritó: «No te hagas daño, todos estamos aquí». Temblando, el carcelero cayó ante ellos y preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Y Pablo respondió con una frase que cambiaría vidas por siglos: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Esa noche, el carcelero creyó, lavó sus heridas, les dio de comer y fue bautizado junto con toda su familia. El evangelio no solo entraba a casas, entraba a corazones. A la mañana siguiente, los magistrados quisieron soltarlos en secreto. Pero Pablo, ciudadano romano, exigió ser tratado con justicia. Al final, se disculparon y los dejaron ir. Pablo partió de Filipos, pero había dejado atrás una iglesia viva, una iglesia nacida en el sufrimiento y la alabanza. Pablo siguió su viaje por Macedonia y Grecia. Predicó en Tesalónica, donde algunos creyeron, pero otros formaron una turba y lo expulsaron. En Berea fue mejor recibido. Allí dice la Escritura que los judíos eran más nobles, pues examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Pero los enemigos no descansaban. Los mismos que lo expulsaron de Tesalónica llegaron a Berea y lo forzaron a huir. Así fue como Pablo, solo, llegó a una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo, Atenas. Allí, mientras esperaba a Silas y Timoteo, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. Era la cuna de la filosofía, el arte, el pensamiento, pero estaba ciega espiritualmente. Discutía en la sinagoga con los judíos y en la plaza cada día con los que allí se encontraban. Pronto fue abordado por filósofos epicúreos y estoicos, quienes al oírlo hablar de Jesús y la resurrección, lo llevaron al Areópago, el Consejo Supremo de Atenas. ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Nos suena extraña. Y allí, de pie ante los sabios de Grecia, Pablo habló con sabiduría celestial. No citó la ley de Moisés, no habló de Abraham. Comenzó donde ellos estaban, varones atenienses, en todo los veo muy religiosos. Mientras caminaba y observaba sus altares, hallé uno que decía: «Al Dios desconocido». Pues a ese que ustedes adoran sin conocer, es al que yo les anuncio. Y comenzó a declarar al Dios creador del mundo, que no habita en templos hechos por manos humanas, que no necesita ser servido por hombres, porque Él mismo da a todos vida, aliento y todas las cosas, que hizo de una sangre todo el linaje humano y puso a cada nación en su tiempo y lugar, para que lo busquen. Él no está lejos de ninguno de nosotros, dijo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como también dijeron algunos de sus poetas, y luego, con valentía, declaró: Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, porque ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que ha designado y ha dado fe de ello a todos, resucitándolo de los muertos. Cuando habló de la resurrección, muchos se burlaron. Otros dijeron: te oiremos sobre esto otra vez. Pero algunos creyeron, entre ellos un miembro del mismo Areópago, Dionisio, y una mujer llamada Damaris. Atenas, la ciudad de los sabios,
No fue conquistada por milagros ni multitudes, fue tocada por una palabra sembrada entre piedras frías. Y Pablo, con esa mezcla de fuego y rechazo, partió hacia otra ciudad clave, Corinto. Allí aprendería una lección profunda, que el poder de Dios no siempre se manifiesta en gloria, sino en debilidad. Pablo llegó a Corinto cansado, herido y con temor. Había sido rechazado en ciudad tras ciudad, había sido azotado, apedreado, burlado, y ahora, en esta gran ciudad comercial, llena de corrupción, templos a dioses paganos y una cultura dominada por el placer, su alma se estremecía. Se hospedó con Aquila y Priscila, judíos que habían sido expulsados de Roma. Ellos, como él, eran fabricantes de tiendas. Trabajaba con sus manos durante la semana y cada sábado iba a la sinagoga a razonar con judíos y gentiles. Pero como antes, los líderes lo rechazaron, lo insultaron, se opusieron con violencia. Pablo, dolido, se sacudió el polvo y les dijo: «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo me voy a los gentiles». Y así lo hizo. Salió y se estableció en casa de Tito Justo, un temeroso de Dios que vivía justo al lado de la sinagoga. Para sorpresa de muchos, el jefe de esa misma sinagoga, Crispo, creyó en el Señor con toda su casa. Muchos corintios comenzaron a escuchar, a creer y a ser bautizados, pero a pesar de los frutos, Pablo estaba abatido. ¿Y si lo mataban? ¿Y si lo expulsaban otra vez? ¿Cuánto más podría resistir? Entonces, una noche, el Señor Jesús se le apareció en visión y le habló con una ternura que corta el alma: «No temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y esas palabras lo sostuvieron. Pablo se quedó en Corinto 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios con libertad. Pero el enemigo no se rindió. Cuando llegó el procónsul Galión, los judíos aprovecharon para acusar a Pablo ante las autoridades. Lo llevaron ante el tribunal diciendo: «Este hombre persuade a la gente a adorar a Dios de manera contraria a la ley». Antes de que Pablo pudiera responder, Galión pagano, sí, pero justo, desechó el caso. Dijo que no era un asunto de crimen ni de injusticia, sino de palabras y nombres de su religión, y los echó del tribunal. En una extraña ironía, fue un gobernante romano quien defendió al apóstol, mientras los líderes judíos lo atacaban. Después de eso, Pablo tomó su bastón, abrazó a los hermanos y siguió su camino. Regresó a Antioquía, cerrando su segundo viaje misionero. Ya había fundado iglesias en Asia y Europa. Ya había predicado a judíos, a griegos, a filósofos, a mujeres, a esclavos, a carceleros. Su cuerpo cargaba cicatrices, su alma, visiones, y su corazón, una pasión que no se apagaba. Pero aún no había visto lo peor. El espíritu ya comenzaba a advertirle que un viaje peligroso lo esperaba. Un viaje de regreso a Jerusalén. Pablo sabía que debía volver a Jerusalén, aunque el peligro lo esperaba. En cada ciudad donde pasaba, el Espíritu Santo le advertía: prisiones y tribulaciones te aguardan. Incluso el profeta Ágabo, tomando el cinturón de Pablo, ató sus propias manos y pies y dijo: «Así atarán al dueño de este cinto los judíos en Jerusalén, y lo entregarán en manos de los gentiles». Los hermanos lloraban, suplicaban: «No vayas». Pero Pablo, con el rostro firme, respondió: «¿Qué hacen llorando y quebrantando mi corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Y partió. En Jerusalén fue recibido con amor por los hermanos, pero pronto el caos estalló. Al verlo en el templo, los judíos agitadores gritaron: «Este es el hombre que por todas partes enseña contra nuestro pueblo, la ley y este lugar». Una turba se levantó. Lo arrastraron fuera del templo. Querían matarlo. El alboroto fue tan violento que los soldados romanos intervinieron. Lo ataron con cadenas. Y mientras lo llevaban al cuartel, Pablo pidió hablar. Desde las escaleras del castillo, se dirigió al pueblo en hebreo. Contó su historia,
su celo, su conversión, su llamado a predicar a los gentiles. Al oír eso, gritaron con furia: «¡Quita a este hombre de la tierra!». Así comenzó una serie de juicios y prisiones, ante el Sanedrín, ante el gobernador Félix, ante Festo y hasta ante el rey Agripa. Algunos quedaban confundidos, otros temblaban, pero nadie podía negar su testimonio. Y cuando Pablo vio que la injusticia no cesaba, usó su derecho como ciudadano romano. «Apelo al César». El gobernador respondió: «Has apelado al César irás». Y así, como prisionero, embarcó rumbo a Roma. El viaje fue largo, lleno de tormentas. Una tempestad lo lanzó a las costas de Malta, donde fue mordido por una serpiente y no murió. Allí sanó enfermos, predicó y fue honrado. Finalmente llegó a Roma. No como conquistador, sino como prisionero encadenado. Pero incluso allí, la palabra de Dios no estaba presa. En su casa alquilada recibía a todos los que venían. Les hablaba del reino de Dios y del Señor Jesucristo con toda libertad. Y así termina el relato en los Hechos, pero no la vida de Pablo. Desde Roma escribió cartas, sufrió, enseñó y finalmente entregó su vida, decapitado por orden del emperador. Pero antes de morir, escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. De perseguidor a perseguido, de fariseo a apóstol, de enemigo a amigo de Dios. Pablo de Tarso, un hombre que el infierno odió y el cielo honró. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a mi canal, donde compartimos más historias épicas de la Biblia, como esta. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque esto recién empieza. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga poderosamente.